Subtítulo: Milagro de Navidad. Capítulo 1. Axel y Eric jugaban básquetbol en el patio de su casa mientras sus papás preparaban el asado. Para ser principios de diciembre, era un día sorprendentemente cálido y soleado. Condición que su mamá aprovechó para tratar de mejorar el ambiente familiar con miras a las próximas fiestas navideñas. Los Smith habían sido una familia feliz por años. Roberto y Connie se habían casado 17 años atrás, profundamente enamorados cuando Roberto tenía 23 años y Connie 20. La llegada de su primer hijo, Axel, fue para los dos el evento más importante de sus vidas y llegó en el mejor momento. Pero en los últimos años, la rutina, el enfoque de Roberto en su trabajo y especialmente la adolescencia de los niños habían complicado las cosas. Connie llevaba meses tratando de mejorar las relaciones familiares, había planeado unas vacaciones a Florida para el verano. Pero Axel se negó a ir por no querer alejarse de sus amigos y de los videojuegos y Roberto acabó apoyándolo para no tener que pedir permiso en su trabajo. Después tuvieron la cena de Acción de Gracias que resultó poco más que un fiasco en el que todos se sentaron a cumplir con el evento y se levantaron de la mesa tan pronto como pudieron. Los asados siempre habían dado buenos momentos en familia y un día tan bonito no se podía desperdiciar. Por eso Connie sugirió que sacaran el asador y les pidió a los niños que ayudaran a su papá a preparar la comida en lo que ella ponía un postre en el horno. Axel tenía 15 años, era alto, fuerte y guapo, había sido siempre el orgullo de sus padres y sin mucho esfuerzo, era bueno para los deportes. Eric, en cambio, siempre había sido delgado y de baja estatura para su edad, a sus 12 años y medio, apenas medía 1,45 metros y solo pesaba 35 kilogramos, de ojos grandes, nariz pequeña y labios bien delineados, era muy bonito para ser hombre. Él era sorprendentemente bueno para los deportes, pero a diferencia de su hermano mayor, él era bueno a base de esfuerzo, entrenamiento y técnica. Para él no era natural. Era un tema de competitividad por supervivencia. Axel estaba ganando por un par de canastas y empezó a burlarse de la estatura de su hermano. Tiraba al tablero y sin ningún esfuerzo recibía el rebote para intentar el tiro a la canasta. Eric tenía que saltar para alcanzar la altura de Axel y tratar de quitarle el balón. No era fácil, pero cuando lo lograba, Eric encestaba más fácilmente, porque su técnica era mejor. Aún así, Axel iba ganando. Cada vez que Axel cachaba un rebote del tablero hacia un comentario en burla: salta más alto, chaparrito, así no me vas a ganar nunca. Eso molestaba a Eric, pero su papá parecía disfrutarlo, aunque sabía que no era correcto y Connie le había pedido que no reforzara esa actitud en Axel. Roberto no podía evitar la risa ante las bromas de Axel. Connie se dio cuenta y se le quedó viendo en una silenciosa solicitud de detener la burla que tiene. Solamente están jugando, le dijo Roberto justificándose. En uno de los tiros, Eric efectivamente logró saltar en el momento correcto y bloquear el tiro de Axel. El balón rebotó directamente a la cara de Axel. En ese momento Eric recuperó el balón. Tiró y encestó, empatando el juego. ¿Así quieres que salte?, preguntó Eric en tono de burla al mismo tiempo que recibía el balón de la canasta y lo ponía en el piso para que Axel iniciara la siguiente jugada. Axel, enojado, levantó el balón y se lo aventó con fuerza en la cara a Eric. Eric cayó al suelo con las manos en la cara. Cuando miró, sus manos estaban llenas de sangre de su boca y nariz, pero se levantó inmediatamente para golpear a su hermano mayor. Connie corrió a ver si Eric estaba bien, pero cuando llegó con ellos, lo que tuvo que hacer fue detenerlos para que no siguieran peleando. Para ese momento, Eric ya había dado un certero golpe en la boca a Axel con el que también lo había hecho sangrar. ¿Qué te pasa, chaparrito? Te quería dar en el pecho, pero tu cara está a esa altura. Axel se seguía burlando con la boca llena de sangre. Ya cállate, Axel, ya fue suficiente. Cálmense los dos, les gritó poniéndose en medio de ellos para evitar más golpes. Roberto se volvió a reír sin acercarse a separarlos. ¿De qué te ríes? ¿Te parece gracioso? Esto es lo que provocas por festejarle todo a Axel, le gritó Connie a Roberto. Mientras Axel se cubría atrás de su mamá, de Eric que seguía queriendo golpearlo. Ahora es mi culpa. Eric le pegó primero, dijo Roberto. Yo solo me reí por la broma.
Al escuchar eso, Eric se fue a su cuarto frustrado. ¿En serio?, preguntó Connie. ¿Eres ciego? ¿No te das cuenta del daño que les haces a los dos con tu estúpida preferencia? Estoy harta. Connie también caminó hacia la casa. Roberto, tratando de evitar el problema, entró detrás de ella y Axel se quedó afuera limpiándose la sangre de la boca con una sonrisa irónica. En su recámara, Eric se limpió la sangre de la boca y de la nariz, se quitó la camisa manchada y se miró en el espejo. Seguía escuchando las burlas de su hermano. Salta más alto, chaparrito. Odiaba que le dijeran así, pero por otro lado, no quería crecer para ser como su hermano o como su papá. Nunca se había sentido como ellos, de hecho, nunca había sentido que encajara, ni con su hermano, ni con ningún grupo de niños, ni siquiera consigo mismo. No es que no tuviera amigos, tenía un muy buen amigo, Jason. Habían sido amigos desde primer grado y vivía a un par de cuadras de su casa. Con él jugaba básquetbol en la escuela, salía a andar en bici, jugaban videojuegos y se reían de cualquier cosa. Tenía también algunos otros amigos en el equipo y un grupo de amigas en la escuela. Se puso una playera y se sentó en la cama. Estaba muy enojado con lo que había pasado, pero al mismo tiempo estaba preocupado y se sentía culpable por arruinar el asado familiar. A través de la puerta podía oír a sus papás discutiendo y el balón que Axel seguía botando afuera. Estoy harta de esto, Roberto. Axel es un abusivo y tú le festejas todo, gritaba Connie. No exageres. Es normal que se lleven así, es la edad. Eric no pudo evitar ponerse a llorar. De pronto se hizo consciente de que no era feliz, no se sentía parte de su familia y ni siquiera era feliz consigo mismo o con su cuerpo. Tal vez por eso iba a acabar por provocar hasta la separación de sus papás. Me río porque yo le hacía lo mismo a mi hermano menor. Es solo una etapa, decía Roberto desde su habitación. ¿Solo una etapa? ¿Hace cuántos años que tu hermano no te habla? ¿Eso quieres para tus hijos? ¿Que sean como tu hermano y tú cuando nosotros ya no estemos? Lo único que Eric quería era dejar de escucharlos. Un poco deprimido, empezó a pensar en la última vez que se sintió feliz en familia. Recorriendo mentalmente sus últimos meses y años, fue capaz de detenerse en momentos alegres con su amigo Jason, y con sus amigas. Pero no pasaban de ser pequeños momentos y en ninguno estaba la familia. Sacó de su librero un viejo álbum de fotos. No era el álbum familiar, era uno que él había hecho con sus fotos y algunas de las fotos familiares que no fueron elegidas para el álbum familiar. En la primera página estaba la foto de sus papás, cuando eran novios, eran jóvenes y estaban llenos de esperanzas. Él acababa de terminar la universidad y consiguió una beca para estudiar una maestría en administración de empresas en Essen, Alemania. Ella estaba estudiando ciencias políticas. Pero dejó la universidad para casarse con Roberto. Llevaban poco más de un año de noviazgo formal y no podían imaginar pasar 2 años separados mientras él se iba a estudiar su maestría. La siguiente era en Alemania, en el pequeño departamento de estudiantes en el que vivieron con el limitado presupuesto que la vida de estudiante permite. Pero fue suficiente para todo lo necesario e incluso alcanzó el dinero para comprar un Volkswagen Golf usado con el que pudieron recorrer gran parte de Europa aprovechando cada fin de semana o día de vacaciones disponible. En la siguiente, estaba su mamá embarazada. En medio de tanto amor, irremediablemente, solamente 8 meses después de llegar a Alemania esperaban a su primer hijo. Esos meses de embarazo fueron maravillosos. Se imaginaban recorriendo el mundo con su bebé y viéndolo crecer hasta hacer de él un hombre que cambiara el futuro del mundo. Roberto consiguió un trabajo de medio tiempo con el que pudo solventar los gastos que implicaba la llegada del nuevo bebé, y aunque Connie pasó los últimos meses de su embarazo en relativa soledad por estar tan lejos de su familia, mientras se tuvieran uno al otro, no les hacía falta nada más. La siguiente foto era de los tres, en la entrada de la gran catedral de Colonia. Iban saliendo del bautismo de Axel. Pocos meses después de eso, Roberto terminó su maestría y con la intención de que Connie no estuviera tan sola y en un país lejano criando a su bebé, decidieron regresar a América. Observándolas con atención, Eric podía ver cómo hasta ese momento, se veían totalmente felices y enamorados.
La siguiente fue saliendo del hospital con Roberto cargando a Axel de 2 años y Connie cargando a Eric recién nacido. Junto a esa, estaba una foto de Connie con Eric dormido en brazos, enfrente de ellos, Axel hacía pose de luchador y con su brazo tapaba casi toda la cara del bebé en la foto. La siguiente era el 5º cumpleaños de Eric, estaban algunos de sus amigos y amigas, atrás de una mesa con el pastel. Toda la decoración era de Spider-Man, de un lado estaba su amigo Jason y del otro estaba su hermano Axel poniéndole cuernos. En la siguiente foto fue en unas vacaciones cuando él tenía 7 años, fueron a acampar a Lake Conroe, cerca de Houston, Texas para festejar en Año Nuevo. Uno de los días que estuvieron ahí, alquilaron una lancha para pasear y pescar en el lago, sacaron algunos peces y pasaron una tarde muy agradable. Ya de regreso, al bajarse de la lancha, Axel lo empujó desde el muelle. El agua en los primeros días de enero estaba helada. En la foto estaban todos posando con las cañas y los pescados. Eric estaba mojado y envuelto desde debajo de los brazos con una toalla. Eric se quedó unos minutos viendo a esa foto, con el cabello ligeramente largo y ondulado como lo tenía y envuelto así en una toalla, se veía como niña. Recordaba la sensación de frío, pero también recordaba haberse sentido bien en ese momento y haber mantenido la toalla así hasta poco antes de la hora de dormir. Algo le llamó la atención, escuchó el motor del auto y se asomó por la ventana. Su mamá estaba saliendo. Eric se preocupó de que la pelea hubiera llegado al grado de que su mamá se fuera, pero no sabía si había algo que él pudiera hacer. Otra foto fue del equipo de básquetbol de la escuela, era la típica foto de equipo, el grupo de jugadores, con los más bajos al frente y los más altos en la parte de atrás. Hasta adelante, las porristas sentadas con los pompones en las manos. La siguiente foto fue de 6º grado. Eric participó en la obra de teatro escolar navideña, su papel fue de Ángel. En realidad para el papel le habían comprado un vestido blanco con falda hasta la rodilla, unas mallas blancas y unas zapatillas planas blancas. Su mamá había agregado unas alas hechas con una estructura metálica y escarcha plateada. Su cabello ligeramente largo y una aureola también hecha con estructura metálica y escarcha plateada completaban el disfraz. Al ver esa foto, Eric recordó que ese día, después de terminar la presentación, les dieron permiso de irse con sus papás temprano de la escuela. Pero su mamá tenía muchas cosas que hacer y se le había olvidado la maleta con la ropa de Eric en la casa, por lo que se tuvo que quedar con el disfraz todo el día. Solo le quitaron las alas y la aureola, así que quedó con el vestido, mallas y zapatillas blancas. Al ver la foto, Eric recordaba perfectamente cómo al principio se sintió súper avergonzado. Pero su mamá le aseguró que estarían en una parte de la ciudad en la que nadie los conocía y que por ese día iban a jugar a que era su hija. Después de ir a desayunar fueron al mall a comprar cosas que necesitaba su mamá y en la tarde fueron a un Peter Piper Pizza como una forma de compensación por aguantar el día sin quejarse. Ahí llegaron Roberto y Axel a comer pizza con ellos y jugar en el arcade. La idea era que le llevaran su maleta para cambiarse, antes de entrar, pero para cuando llegaron, Connie ya lo había convencido de entrar y simplemente pretender que era una niña por un rato. Efectivamente, ahí había también una foto de los 4 juntos en el Peter Piper. Eric frente a su papá, con el vestido blanco, Axel a un lado, abrazándolo sobre el hombro y Connie atrás de Axel. Todos se veían felices en esa foto. Observando la foto, Eric recordó algo que tenía bloqueado o al menos olvidado ese día. Mientras comían pizza, Roberto le dijo a Connie: "Finalmente tenemos la niña que queríamos. ¿Te acuerdas cuando iba a nacer?". Connie se le quedó viendo como pidiendo que no continuara, pero Roberto no era el más prudente. "¿Qué pasó cuando yo iba a nacer?", preguntó Eric. "Nada, nada", dijo Connie. "No le hagan caso a su papá, querían que fuera niña", Axel preguntó, refiriéndose a Eric. "Bueno, no es que quisiéramos, para nosotros siempre fue igual y los íbamos a querer igual niños, o niñas", Connie dijo. "Entonces", preguntó Eric interesado. "Creíamos que, quiero decir, el doctor nos había dicho que eras niña, hasta habíamos elegido el nombre en honor a la mejor amiga de la infancia de tu mamá". "Erika, ¿en serio?", Eric preguntó sorprendido. "Por eso me llamo Eric". "Bueno", dijo Connie nerviosa.
Cuando naciste nos diste la hermosa sorpresa de ser niño y lo bueno es que no teníamos que pensar en otro nombre. Eric recordó toda la conversación y por un momento se preguntó qué tan diferente hubiera sido su vida. Continuó viendo fotos, había algunas más recientes, una en la que Axel y Eric caminaban juntos al final de un partido de fútbol. Axel con su uniforme, hombreras, fundas y casco y Eric junto a él con la playera del equipo de basquetbol de la misma escuela. Ese día los dos habían jugado y los dos habían ganado. Eric había encestado varias veces y su equipo había ganado el campeonato interescolar, pero el touchdown de Axel lo hizo la estrella del día aunque su equipo no pasó a postemporada. Viendo las fotos, Eric se empezaba a dar cuenta de que estaba harto de siempre ser la sombra de su hermano, sin importar cuánto se esforzara, sin importar que fuera mejor en los deportes, sin importar que tuviera mejores calificaciones en la escuela o que siempre fuera el que estaba dispuesto a ayudar en lo que le pidieran, su hermano era claramente el favorito de sus papás, especialmente de su papá. Para ese momento, su mamá se había ido hacia allá más de media hora, Axel había entrado y estaba jugando con su PlayStation. Eric se asomó por la ventana y vio que su papá estaba reavivando el fuego del asador. En ese momento su mamá se estacionaba frente a la casa y salía del auto con 4 globos grandes y una bolsa de compras. Eric se volvió a sentar y siguió hojeando el álbum con una extraña combinación de intranquilidad, tristeza, enojo y necesidad de solucionar las cosas. Su pensamiento fue interrumpido por Connie tocando la puerta. ¿Puedo pasar? Connie preguntó desde afuera. Sí, pasa mamá, contestó Eric. ¿Te lastimó mucho? Preguntó su mamá mirándole a la cara. No, no me hizo nada. Eric se hizo para atrás para evitar que le tocara la nariz que todavía le dolía. Mejor pregúntale a él cómo está su boca. Ya le pregunté, se tuvo que poner hielo para desinflamar, pero está bien, es un ardido. No se puede jugar con él porque no soporta que le gane, y como es el consentido de mi papá, todo le festeja. Es injusto. ¿Cómo pudo decir que yo le pegué primero? No es que sea su consentido, los papás no tenemos consentidos, trato de explicar con mi mamá de veras no lo ves, es que tú también. No es eso, es solo que tu papá se identifica mucho con él, le recuerda cuando era niño y cómo así lo educaron tus abuelos, cree que, así es normal que se lleven los hermanos, pero también te quiere muchísimo, le dijo Connie tratando de suavizar la situación. Eric solo bajó la mirada y sin creer mucho de lo que estaba escuchando, prefirió cambiar el tema. ¿A dónde fuiste? Solo a comprar algunas cosas que vamos a necesitar, contestó Connie. ¿Necesitar? ¿Para qué? Yo había planeado hacer algo especial antes de Navidad, que nos ayude como familia a iniciar mejor el año que viene. ¿Me ayudarías? Yo sí, mamá, yo haría lo que sea, pero creo que el que tiene que cambiar es Axel. No te preocupes por eso, hace rato hablé con él y también quiere que la familia vuelva a estar bien, solo que a veces, para que los demás cambien, tenemos que cambiar nosotros. Está bien, mamá. Lo que sea mejor para la familia, dijo Eric. Bueno, vamos a comer y a tratar de estar contentos. ¿Está bien? Se levantaron y salieron. Afuera ya estaban su papá y su hermano poniendo lo necesario en una mesa de jardín. Axel tenía el labio hinchado y seguía de mal humor. Eric ayudó a su mamá a sacar unas papas fritas para poner al centro de la mesa y todo lo necesario para preparar las hamburguesas que empezaban a salir del asador. Finalmente se sentaron a comer y aunque todos estaban poniendo buena voluntad, se sentía el ambiente tenso entre ellos. Platicaron del clima y de los juegos de la NFL que se jugaban ese día. Axel contó un par de chistes y todos rieron un poco, pero más que una familia feliz. Parecían un grupo de desconocidos compartiendo la mesa. Cuando terminaron de comer, Connie entró a la casa y salió con los globos, una libreta y unos lápices de colores. Le dio una hoja y un globo a cada uno con la instrucción de amarrar el globo para que no se fuera. Quise hacer esto precisamente hoy, 12 de diciembre, primero porque el día amaneció especialmente bonito, pero especialmente porque hoy se festeja a la Virgen María y quiero que cada uno en estas hojitas le mandemos un mensaje para pedirle que nos acompañe, o que nos cuide o lo que cada quien crea que pueda pedirle en preparación para esta Navidad.
La familia no era particularmente religiosa, pero todos entendían que independientemente de la fe, Connie quería hacer algo que los uniera como familia, así que nadie cuestionó. Aquí hay colores por si quieren dibujarle algo o adornar su mensaje, y cuando estén listos, los vamos a amarrar a los globos y se los vamos a mandar al cielo para que los lea. ¿Como una carta a Santa Claus? Axel preguntó. Algo así, dijo Connie, pero en lugar de pedir un regalo, vamos a pedir algo más personal, algo que nos ayude a ser mejores personas, mejores papás, hermanos o simplemente más felices. Axel levantó los ojos en señal de hartazgo. ¿Y los vamos a leer nosotros antes de mandarlos? No, lo que cada quien quiera pedirle o hasta ofrecerle, es personal. Nadie lo va a leer. Cada uno tomó una hoja y se quedaron pensando en lo que iban a escribir. Roberto empezó a escribir, se detuvo, hizo bolas el papel, volvió a empezar, volvió a hacerlo bola. Axel simplemente no escribía nada. Pasó los siguientes 15 minutos sentado frente al papel. Connie fue la única que empezó a escribir casi de inmediato. Para ella no era sorpresa esta dinámica y seguramente tenía pensado lo que quería escribir. Eric reflexionó un poco sobre lo que había pasado en la tarde, sobre su preocupación de que sus papás terminaran por divorciarse y sobre lo que había visto y sentido con las fotos antes de empezar a escribir. Después de tirar más de 5 papeles al asador, Roberto escribió: nunca he creído que las cosas vengan del cielo, creo en los resultados del trabajo y el esfuerzo diario. Solo te pido la fuerza e inteligencia para ganar la promoción por la que he trabajado tanto los últimos 3 años. Con ese ingreso y los beneficios que ese puesto traería, podría darle más tiempo y tranquilidad a esta familia. Axel, después de ver que todos los demás estaban escribiendo y él no tenía idea de qué poner, escribió: lo único que me haría feliz y tal vez hasta evitaría conflictos con mi hermano. Sería un PlayStation 5. Dobló el papel para que nadie lo viera y lo amarró al globo. Connie aparentemente lo tenía más pensado. Ella solo hizo bola un papel y después escribió: esta familia nació del amor, sé que no somos perfectos, fallamos constantemente como personas y como padres. Por favor, ayúdame a mantener esta familia unida, muéstrame el camino y hazme saber que podemos cambiar para que nuestros hijos sean felices. Eric, después de pensarlo, escribió: Santa María, antes de pedirte cualquier cosa, quiero agradecerte por la familia que me diste y quiero ofrecerte cualquier cambio que sea necesario para que esta familia se mantenga unida y sea feliz. Lo que sea, como tú dijiste, hágase en mí según tu palabra. Dobló el papel y lo puso frente a él. Una vez que todos estuvieron listos, amarraron los papelitos a los globos y los soltaron al mismo tiempo. Los adultos abrieron una cerveza y los adolescentes un refresco. Todos brindaron mientras veían los globos alejarse hacia el cielo. En ese momento parecía tonto, pero Eric tuvo que contener las lágrimas mientras, con una cálida sensación de esperanza, veía los globos alejarse. Terminó el día y después de levantar todo, se fueron a dormir. Los siguientes días fueron normales, los adolescentes a la escuela, Roberto y Connie al trabajo. Como suele suceder, la rutina los volvió a atrapar y pronto podías ver a Roberto estresado con temas laborales y más bien ausente de los asuntos familiares. Durante la semana, los hermanos no convivían demasiado. En la escuela cada quien pasaba el tiempo con los de su grupo y si llegaban a encontrarse en los pasillos ni siquiera se miraban. En las tardes, las actividades deportivas estaban en pausa y por algún motivo, Eric seguía inquieto, recordando lo que había escrito en el mensaje y buscando señales que le dijeran en qué tenía que cambiar. En esas semanas, evitó responder a más de una provocación de su hermano. Lejos de pelear, empezó a ofrecer su ayuda en todo lo que podía. Era su forma de demostrar compromiso con lo que había escrito. Pensaba que si ninguna ayuda caía del cielo, al menos su actitud tendría que cambiar para que las cosas mejoraran. Cuando su mamá llegaba en la noche del trabajo, Eric se ofrecía a ayudarle a preparar o servir la cena. Si su papá estaba trabajando horas extras en su despacho, Eric se ofrecía a llevarle un café. Como siempre, con su hermano las cosas no eran tan sencillas. Le ofreció ayuda con su tarea de matemáticas, pero la respuesta que obtuvo no fue nada positiva. ¿Tú cómo me vas a ayudar si no tienes idea de lo que me están enseñando?
Te crees muy bueno porque sacas buenas calificaciones, pero es solo porque lo que ven en tu grado es lo más fácil. Cualquiera puede hacer eso. Eric decidió no escuchar y volver a intentarlo en otra ocasión. Conforme pasaban los días, todos parecían olvidar el tema. Solo Connie seguía pensando en la preparación de la cena que iban a ofrecer en la noche de Navidad. Tenían invitados de su familia y de la familia de Roberto, también Axel y Eric habían invitado a sus amigos, pero como esa noche cada quien cena con su familia. Eric no esperaba que Jason realmente se presentara. La noche del 23 de diciembre, llegó como cualquiera otra, los nervios de Connie habían ido en aumento conforme se acercaba la Navidad. Pero hasta el momento los había podido manejar relativamente bien y había notado especialmente lo colaborativo que Eric se había mostrado en estos días. Todos se fueron a dormir. Durante la noche, Eric tuvo un sueño súper vívido. Uno de esos sueños en los que suenas que estás dormido y te despiertas, pero en realidad sigues dormido. Él se veía dormido en su cama, pero se veía a sí mismo desde arriba, se veía moverse en la cama y eventualmente despertar, la ventana estaba abierta y las cortinas se movían como si hubiera viento. Pero no sentía nada de frío. En el sueño cambiaba a primera persona, Eric se levantaba de la cama y veía por la ventana. La noche era completamente tranquila, había restos de la última nevada en el jardín y en el techo de las casas, pero el cielo estaba despejado y la temperatura era simplemente perfecta. El cielo estaba despejado y especialmente estrellado, no había luna, pero las estrellas parecían ser suficientes para iluminar la ciudad. Una de las estrellas se veía especialmente grande y brillante. Eric pensó que era Venus, pero estaba demasiado arriba en la cúpula celeste para ser Venus. De pronto notó que la estrella se acercaba, cada vez era más brillante y más grande, no sabía si se trataba de un avión o un ovni, pero por algún motivo, no sentía miedo. Vio la luz acercarse cada vez más, era completamente blanca y brillante, como una presencia absolutamente pura, por algún motivo, parecía una presencia femenina, como un hada. Eric dio un par de pasos atrás hasta llegar a la cama y sentarse en ella. La luz entró por la ventana y se iluminó toda la habitación. De alguna extraña manera, sin sonido, escuchó, o mejor dicho, sintió una voz que le decía tranquila, todo va a estar bien, duerme. En ese momento sintió un sueño incontrolable y se volvió a acostar en la cama, pero ahora lo observaba todo desde arriba. Todo en el cuarto era casi invisible con el brillo de esa luz. Entonces, el centro de la luz se acercó a su cuerpo, empezó a entrar por su respiración, poco a poco la luz entraba en él y se hacía más pequeña al mismo tiempo que su cuerpo empezaba a brillar. Con cada respiración, su cuerpo brillaba más, era como si todo él fuera un ser de luz, no se podía reconocer ningún detalle. Por algún motivo, Eric sentía como si estuviera volando, sentía una absoluta tranquilidad y felicidad, no podría intentar siquiera explicarlo. Después de unos minutos, la luz salió, esta vez por su boca, toda en un instante, como si saliera un foco súper luminoso de su boca. Volvió a escuchar sentir la voz. Los cambios están hechos. Tu deseo será cumplido. La luz salió por la ventana y por un momento iluminó toda la casa, después se alejó rápidamente hacia el cielo hasta convertirse en una más de las estrellas. En ese momento Eric despertó de un brinco y quedó sentado en la cama. Miró a su alrededor y vio que su cuarto parecía normal y la ventana estaba cerrada. Fue solo un sueño, se dijo a sí mismo mientras se quitaba de la cara un largo mechón de cabello. Volvió a mirar todo alrededor y ya más tranquilo se volvió a dormir rápidamente. Durante las siguientes horas soñó con ese día en que acompañó a su mamá al mall y terminaron en Peter Piper Pizza vestido de niña. Se vio a sí mismo jugando con otros niños y niñas en el arcade. En secreto disfrutó de ese sueño. El 24 de diciembre amaneció frío pero soleado. Eric estaba completamente dormido cuando sonó el despertador de su teléfono. Sacó la mano de la cama y presionó el botón de snooze para dormir un poco más y volvió a cerrar los ojos. Acostumbrado como estaba, a sus casi 13 años a las erecciones matutinas, instintivamente bajó la mano hacia su entrepierna y jaló su playera para poder meter la mano en su ropa interior. Por un momento le pareció raro que la playera fuera tan larga,
Parecía llegar casi hasta sus rodillas, pero pensó que se había enredado con las sábanas y no le dio mayor importancia. Tenía mucho sueño para pensar en eso, simplemente alcanzó su objetivo y metió la mano en su ropa interior. Con la mano, no encontró nada ahí, pero el contacto de sus dedos le dio una satisfacción inmediata que lo hizo sonreír por un momento, y como de costumbre, dejó la mano ahí mientras dormitaba esos últimos minutos. La alarma del teléfono volvió a sonar y resignado abrió los ojos, sacó la mano y apagó el despertador. Justo en ese momento, desde afuera de su recámara, escuchó la voz de su mamá: Buenos días, princesa. Ya es hora de levantarse, hoy tenemos mucho que hacer.